Hace muchos, muchos años, el cielo se cerró. No caía ni una sola gota de lluvia sobre la tierra. El sol ardía como un fuego encendido y los ríos se secaban lentamente. Las plantas se marchitaban. Los animales morían de sed y el pueblo tenía hambre. Pero, ¿qué había pasado? Todo comenzó cuando un hombre valiente llamado Elías, un profeta de Dios, apareció ante el rey Acab. Este rey era muy poderoso, pero también muy malvado. Había llevado al pueblo a adorar a dioses falsos, alejándose por completo del Dios verdadero. Y Elías no tuvo miedo. Se paró frente a él y le dijo con voz firme: «Vive el Señor, Dios de Israel. No lloverá en esta tierra hasta que yo lo diga». Y así fue. Desde ese día, ni una nube apareció en el cielo. El pasto se volvió amarillo. Las fuentes se convirtieron en tierra resquebrajada. Los campos antes llenos de trigo y uvas, ahora estaban vacíos, secos, tristes, como si la vida misma hubiera huido. Las familias buscaban agua por todos lados. Las madres trataban de consolar a sus hijos con estómagos vacíos, los graneros estaban vacíos y los comerciantes ya no tenían nada que vender. El hambre estaba por todas partes. Y mientras el pueblo sufría, muchos comenzaron a preguntarse: ¿por qué está pasando esto? Pero no todos querían oír la respuesta. Dios estaba llamando la atención de su pueblo. Él no quería ver a sus hijos sufrir, pero tampoco podía quedarse en silencio mientras lo olvidaban. Esta sequía no era solo un castigo, era una oportunidad para que volvieran a Él. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Tú qué harías si estuvieras en ese pueblo sin lluvia, sin comida y sin esperanza? Escríbelo en los comentarios. Queremos leerte. Y si te está gustando esta historia, dale un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar cómo Dios puede usar hasta la sequía para hacer milagros, porque lo que viene es increíble. Mientras la tierra se agrietaba bajo el sol implacable, el profeta Elías se escondía junto a un arroyo llamado Kerit. Allí Dios lo había guiado para protegerlo de la ira del rey Acab, que estaba furioso por la sequía. Día tras día, mientras el mundo afuera sufría, Elías bebía del agua del arroyo. Y los cuervos, sí, cuervos, le traían pan y carne por la mañana y por la noche. Era un milagro diario, silencioso y fiel. Pero un día el agua del arroyo comenzó a desaparecer. Primero bajó su nivel, después quedó como un charco, luego se secó por completo. Elías miró alrededor, el suelo estaba duro, el calor apretaba y entonces Dios volvió a hablarle. Con voz clara el Señor le dijo: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he ordenado a una viuda que te dé de comer». Una viuda en Sarepta. Elías frunció el ceño. Sarepta no era una ciudad de Israel. Estaba lejos en una tierra extranjera, llena de personas que no conocían al Dios verdadero. ¿Por qué Dios lo enviaría allí? Pero Elías no dudó. Se levantó de inmediato, tomó su bastón y comenzó a caminar. El sol quemaba la piel. El polvo se metía entre las sandalias. Elías avanzaba por caminos secos, colinas doradas por la sequía, pueblos abandonados. Cada paso era un acto de fe. Él no sabía quién era esa viuda. No conocía su rostro, ni su nombre, ni su casa, pero sí conocía a su Dios y eso era suficiente. Mientras Elías caminaba en un rincón lejano de Sarepta, una mujer también luchaba por sobrevivir. Era madre, viuda y pobre. En medio de la sequía, apenas tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite. Lo guardaba como un tesoro, el último alimento para ella y su hijo. Después ya no habría nada. Sin saberlo, esta mujer estaba a punto de encontrarse con el profeta y su vida, su historia, su fe cambiarían para siempre. Porque cuando Dios habla, hasta los caminos más secos se convierten en senderos de esperanza. Elías caminó durante días bajo el sol ardiente, con la piel tostada por el calor y la garganta reseca por el polvo del camino. Cada paso lo alejaba de Israel y lo acercaba al misterioso plan de Dios. No sabía lo que encontraría en Sarepta, solo que una viuda, una mujer viuda y extranjera, sería su salvación. Qué extraño parecía todo eso. Por fin, un día, al llegar a la entrada de Sarepta, Elías vio una figura encorvada recogiendo leña. Era una mujer sencilla, delgada, con el rostro marcado por la fatiga y los ojos tristes. Su ropa estaba vieja, pero limpia,
y sus manos temblaban mientras juntaba 2 palitos para hacer fuego. Elías la miró. Algo en su corazón le dijo, es ella. Se acercó con respeto y voz suave. Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que pueda beber. La mujer se sorprendió. Un desconocido pidiéndole agua en medio de una sequía, pero no dijo nada. Asintió con la cabeza y fue en busca del agua que aún guardaba con tanto cuidado. Mientras ella se alejaba, Elías la llamó de nuevo. Y por favor, tráeme también un pedazo de pan en tu mano. Ella se detuvo en seco, volteó lentamente y con voz temblorosa le respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo 2 palitos para entrar, prepararlo para mí y mi hijo. Comeremos y luego moriremos. Era la confesión de una madre en su momento más oscuro. Ya no esperaba ayuda, ya no tenía esperanza, solo le quedaba resignarse al final. Elías la miró con compasión. Aquella mujer no sabía que Dios a veces elige a los más olvidados para hacer los milagros más grandes. Porque en ese instante, aunque ella no lo sabía, el cielo estaba a punto de abrirse otra vez, no con lluvia, sino con provisión, con vida, con promesas. Y todo comenzaría con una decisión sencilla y valiente. La mujer de Sarepta no tenía idea de quién era aquel hombre que acababa de llegar. Un forastero con barba desordenada, ojos ardientes de fe y la piel quemada por el sol. Un hombre con mirada de profeta, aunque ella no lo supiera. Su petición fue sencilla. Un poco de agua. ¿Quién no daría un poco de agua a un viajero sediento? Incluso en medio de la sequía, ella aún conservaba hospitalidad en su corazón. Pero cuando le pidió pan, algo en ella se quebró. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite, dijo con voz rota. Iba a preparar algo para mi hijo y para mí y luego esperar la muerte. Y ahí, en ese momento tan frágil, tan humano, tan real, Elías le habló no como un mendigo, sino como un mensajero del cielo. No tengas miedo. ¡Qué palabras tan poderosas! No era una orden, era una promesa. Ve y haz como dijiste, pero primero hazme a mí una pequeña torta con lo que tienes y tráemela. Luego harás para ti y para tu hijo. La mujer lo miró asombrada. ¿Qué clase de petición era esa? Darle lo último que tenía a un desconocido y después confiar en que habría más. Pero antes de que pudiera hablar, Elías continuó, porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esas palabras quedaron flotando en el aire, como si el tiempo se detuviera. La mujer bajó la mirada, luego miró a su hijo, que la observaba con hambre y ojos grandes, y entonces decidió creer. No sabía si ese hombre decía la verdad, no sabía si ese Dios era real, pero que tenía que perder. Ya lo había perdido todo. Con pasos lentos, pero decididos, fue a su humilde cocina, tomó la tinaja y allí, en el fondo, aún había harina. Extendió la mano hacia la vasija y sí, aún quedaba un poco de aceite. Encendió el fuego con los palitos que había recogido. Mezcló la masa con las manos, la cocinó sobre la piedra caliente y cuando terminó, llevó la torta al profeta. No sabía que acababa de abrir la puerta a un milagro diario. La viuda miró al profeta con las manos temblorosas. Él ya había pedido agua y ahora pedía pan. ¿Pan? ¿Acaso no había escuchado lo que ella acababa de decir? No tenía nada, solo ese puñadito de harina, solo esas últimas gotas de aceite. Y aún así, Elías le había pedido, haz primero para mí. Cualquiera se habría ofendido. Cualquiera habría gritado, eres egoísta, ¿no ves que tengo un hijo hambriento? Pero algo en la voz de Elías era diferente. No estaba exigiendo. No tenía tono de rey ni arrogancia de noble. Sus palabras estaban llenas de algo que ella no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Y fue esa chispa lo que la movió. Mientras amasaba la pequeña torta, los recuerdos la asaltaban. Recordaba a su esposo que ya no estaba. Recordaba tiempos mejores. Cuando el trigo crecía dorado y el aceite rebosaba, recordaba la risa de su hijo, que ahora solo pedía pan con ojos tristes. Y si ese hombre realmente venía de parte de un Dios verdadero, y si lo poco que ella tenía al ser entregado con fe se multiplicara. Con el corazón latiendo fuerte entregó la torta al profeta.
No sabía que ese pequeño gesto la estaba convirtiendo en parte de una historia eterna. Elías tomó el pan caliente y lo comió en silencio bajo la sombra de la pequeña casa. No preguntó nada más. No prometió riquezas, ni fama, ni lluvia inmediata. Solo dejó que las palabras de Dios hicieran su trabajo. La mujer volvió a entrar, abrió la tinaja y allí seguía habiendo harina. Miró la vasija, aún quedaba aceite. «¿Cómo es posible?», susurró. Ese día cocinó otra torta y luego otra y otra comió con su hijo sin lágrimas, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo rieron juntos y al día siguiente volvió a mirar. La harina estaba allí, el aceite también. Y así fue al siguiente día. Y al otro y al otro. Cada mañana era un nuevo milagro, no abundante, no desbordante, pero suficiente, justo lo necesario, como si el cielo dijera: «Confía, yo te sostengo». La petición que parecía imposible se había transformado en provisión divina, porque cuando se entrega lo poco con fe, Dios hace mucho con casi nada. «No tengas miedo». Esas fueron las palabras que Elías pronunció cuando la viuda confesó que estaba a punto de preparar su última comida. No eran palabras vacías, no eran consuelo barato, eran palabras cargadas de poder, porque venían directamente del corazón de Dios. «No tengas miedo», dijo él, «porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer lo miró y por un instante el mundo se detuvo en medio de una tierra seca, de un futuro incierto, de un estómago vacío. Alguien le hablaba de abundancia en medio de la muerte, alguien le hablaba de vida. La frase «no tengas miedo» fue como agua fresca en su alma reseca. No era solo un llamado a la calma, era un llamado a la fe. Y la fe es como una semilla, pequeña, frágil, fácil de ignorar. Pero cuando se planta en el corazón correcto, puede romper montañas. La viuda obedeció. No entendía todo. No sabía cómo funcionaba el milagro. Solo confió. Y cada día la promesa se cumplía. La tinaja, aunque parecía vacía, siempre tenía un poco más. La vasija, aunque escurrida, siempre dejaba caer otra gota. Nunca había mucho, pero nunca faltaba. Elías se quedó en su casa y en medio de la sequía formaron una pequeña familia, el profeta, la madre y su hijo. 3 personas unidas no por la sangre, sino por la fe. Cada comida se convirtió en un recordatorio del cielo. Cada mañana, al mirar la tinaja y el aceite, la mujer sentía un nudo en la garganta. No por hambre, sino por gratitud. ¿Quién soy yo para que Dios me mire?, se preguntaba en silencio, pero la respuesta ya la tenía ante sus ojos. Dios no escoge a los más fuertes ni a los más sabios. Él escoge a los dispuestos. Y mientras el pueblo entero sufría por haber dado la espalda al Señor, una mujer extranjera, una viuda sin nombre, estaba siendo sostenida por la mano de Dios. Todo había comenzado con una frase: «No tengas miedo». Y a partir de ahí, la fe hizo lo imposible. La mañana estaba silenciosa, el cielo seguía sin nubes, el calor seguía apretando, nada había cambiado y, sin embargo, todo era diferente. La viuda de Sarepta se despertó temprano como cada día desde que comenzó la sequía. Miró a su hijo dormido, tan delgado, pero tranquilo. Luego se dirigió al rincón donde guardaba la tinaja y la vasija. Y ahí estaba el milagro. Otra vez un poco de harina, un poco de aceite, exactamente lo necesario. Y entonces lo comprendió. Dios estaba allí, no lo podía ver, no lo podía tocar, pero lo sentía en cada comida servida, en cada sonrisa de su hijo, en cada palabra serena del profeta que vivía ahora bajo su techo. Ella no tenía una fe entrenada, no conocía las escrituras de Israel, no había visto el mar abrirse, ni había caminado por el desierto con Moisés. Solo era una mujer sencilla, con un corazón dispuesto. Y eso bastó porque cuando Elías le habló de la promesa del Señor, ella creyó no con argumentos, no con pruebas. Creyó con el corazón de madre que se aferra a la vida. Creyó, aunque todo a su alrededor gritaba: «Es imposible». Creyó contra toda lógica. Su casa, que antes estaba en sombras, se volvió un refugio de esperanza. El profeta compartía historias sobre el Dios de Israel. Su hijo escuchaba con atención y ella, mientras amasaba el pan diario, oraba en silencio. «Gracias, aunque no te entiendo del todo, sé que estás aquí».
Era como si el corazón de Dios latera dentro de esas paredes humildes. La sequía aún rugía allá afuera, pero dentro de aquella casa llovía gracia. Cada día al despertar, la viuda de Sarepta repetía el mismo ritual. Caminaba con pasos suaves hasta la esquina de su humilde cocina. Tomaba la tinaja y allí estaba la harina, no mucha, nunca en abundancia, pero siempre la cantidad justa. Después extendía la mano hacia la vasija del aceite, apenas unas gotas, pero suficientes para preparar una torta caliente para su hijo, para Elías y para ella. Era un milagro discreto, nada ruidoso, sin truenos ni relámpagos. No llegaban ángeles volando, no caía maná del cielo, pero cada vez que pensaba, hoy sí se va a acabar. La harina seguía ahí, el aceite seguía ahí y con el paso de los días, el asombro inicial se transformó en confianza. La ansiedad de él alcanzará para mañana se convirtió en gratitud. El miedo fue reemplazado por una extraña paz mientras el mundo a su alrededor se quebraba por la sequía. Aquella casa olvidada por todos, menos por Dios, se mantenía en pie. No por la fuerza de sus muros, sino por la fuerza de la fe. Elías cada noche compartía historias sobre el Dios de Israel. Hablaba de cómo el Señor había abierto el Mar Rojo, de cómo había alimentado a su pueblo en el desierto, de cómo cuidaba a los humildes, a los que nadie miraba. El hijo de la viuda escuchaba con los ojos bien abiertos y su madre, aunque no entendía todo, asentía con el corazón porque ahora ella no necesitaba que le contaran que Dios era proveedor. Ella lo vivía cada día. Incluso comenzó a preparar pequeñas porciones extra para compartir con vecinos necesitados. No tenía mucho, pero sabía que si Dios multiplicaba para ella, también podía hacerlo para otros. La sequía continuaba. Las noticias eran duras, la esperanza escaseaba en muchos hogares, pero esa pequeña casa, una viuda, un niño y un profeta, se había convertido en un faro de luz en medio del desierto. Nadie sabía cuánto tiempo faltaba para que la lluvia regresara. Pero mientras eso no ocurría, la harina no se acababa, el aceite no se terminaba y la fe crecía más y más. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y aunque la sequía seguía azotando la región como un monstruo invisible, en aquella pequeña casa de Sarepta reinaba una calma que no se explicaba con palabras. Era como si el cielo hubiese colocado un velo protector sobre ese hogar. Elías, la viuda, y su hijo, compartían no solo la comida diaria, sino también sus historias, sus silencios, sus oraciones. Se habían convertido en algo más que compañeros de necesidad. Eran una familia unida por la fe. Cada mañana, al encender el fuego, la viuda miraba al profeta con una mezcla de gratitud y admiración. ¿Quién era este hombre que hablaba con tanta certeza sobre un Dios que ella apenas estaba comenzando a conocer? ¿Cómo podía tener tanta paz aún cuando todo alrededor se desmoronaba? Y Elías también observaba con asombro. Aquel hogar de una viuda extranjera se había convertido en su refugio. No era un palacio, no tenía lujos, pero allí se sentía cuidado. Allí encontraba obediencia, humildad y fe verdadera. El niño, por su parte, no dejaba de hacer preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Puede verme cuando duermo? ¿Él también cuida a los que no son de Israel? Elías respondía con paciencia, con ternura. Le contaba cómo Dios cuidaba incluso a los pajaritos, cómo conocía cada cabello de su cabeza, cómo escuchaba las oraciones, incluso de los más pequeños. Y por las noches, antes de dormir, oraban juntos. Una viuda, un niño y un profeta. 3 personas que el mundo habría pasado por alto, pero que Dios había reunido con propósito. No todo era fácil. A veces el corazón se encogía por los rumores, más familias huyendo, más pozos secos, más hambre en las calles. Pero al mirar su mesa, con una simple torta de harina y un poco de aceite, sabían que no estaban solos. En medio de una tierra reseca, su convivencia era como un oasis, no por lo que tenían, sino por quien lo sostenía. Porque cuando Dios habita en un hogar, hasta en la pobreza hay abundancia y en la escasez hay paz. La vida en aquella casa parecía fluir en paz. La tinaja nunca se vaciaba, el aceite seguía cayendo gota a gota. Las oraciones llenaban las noches y las risas del niño comenzaban a devolverle la vida al hogar. Pero un día el silencio fue más fuerte que la risa. El niño que solía correr por la casa y hacer preguntas sin parar amaneció débil. No quiso comer, no quiso hablar,
Apenas abría los ojos. La madre se acercó con ternura, pensando que era solo cansancio, pero su corazón empezó a inquietarse. «Tranquilo, mi amor, solo necesitas descansar», susurró acariciándole el cabello. Pero pasaron las horas y el niño empeoró. La fiebre subió como fuego, su respiración se volvió pesada y entonces el miedo que la viuda creía haber vencido volvió como una sombra oscura. Elías oraba en silencio, la miraba sin saber aún qué hacer. El profeta, que había hablado con Dios, que había visto milagros, ahora estaba frente a un dolor que no podía detener. Y en una de esas noches silenciosas, cuando todo parecía estar en calma, el niño dejó de respirar. No hubo gritos, no hubo truenos, solo un silencio que partía el alma. La madre lo tomó entre sus brazos. Sus manos temblaban, su rostro se desfiguró por el llanto contenido. Y entonces, mirando a Elías con desesperación, exclamó: «¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Viniste a mí para recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo?». Era un grito de dolor, un corazón roto. Una madre que, habiendo recibido un milagro, ahora se sentía traicionada por el cielo. Elías no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hacia ella y con ternura tomó al niño entre sus brazos. No dijo palabras bonitas, no ofreció explicaciones, solo sabía una cosa. Tenía que hablar con Dios. Subió al aposento donde dormía, colocó al niño en su cama, cerró la puerta y por primera vez desde que había llegado a Sarepta, Elías se quebró. El profeta de fuego ahora estaba de rodillas, solo, desesperado y a punto de clamar al cielo como nunca antes lo había hecho. La casa que antes estaba llena de fe, ahora estaba llena de silencio. La viuda permanecía sentada en el suelo, los ojos vacíos, la piel pálida, el alma rota. El cuerpo de su hijo ya no estaba con ella, se lo había entregado al profeta, pero su dolor ese no se lo podía entregar a nadie. «¿Por qué?», susurraba. «¿Por qué me quitaste lo que más amaba?». Las palabras que antes llenaban sus labios con gratitud ahora eran cuchillos de angustia. «¿Has venido para castigarme, Elías? Es por mis pecados del pasado que mi hijo ha muerto. Dios me ha recordado lo que yo quería olvidar». Su voz entrecortada por el llanto, se perdía en los rincones de la casa. No estaba reclamando por enojo, estaba reclamando por dolor, por amor, por impotencia, por miedo. Afuera el cielo seguía cerrado. Adentro su mundo se había desmoronado. Mientras tanto, en el cuarto de arriba, Elías también luchaba. El profeta valiente que había desafiado reyes y declarado sequías, ahora estaba postrado con el rostro en la cama, clamando al Dios del cielo. «Señor, mi Dios», dijo con la voz quebrada, «aún a esta viuda, en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo». Era un clamor sincero. Elías no entendía, pero confiaba, porque a veces la fe no es tener todas las respuestas, sino no soltar la mano de Dios aún en la oscuridad más profunda. Elías se acercó al niño, se tendió sobre él 3 veces como quien entrega su propia vida, su propio aliento, y oró con toda el alma. «Señor, Dios mío, te ruego, devuelve el alma a este niño». No había multitudes mirando, no había escenario, ni música, ni luces, solo un hombre de rodillas y un niño sin vida. Y allá en lo alto, el cielo escuchaba. En el corazón de la madre había una mezcla de culpa y esperanza. Se sentía indigna, manchada por su pasado, como si su historia anterior hubiera anulado los milagros del presente. Pero lo que ella no sabía era que Dios no se había olvidado de ella, ni de su hijo, ni de sus lágrimas. Porque aunque el dolor parecía tener la última palabra, Dios aún no había hablado. El silencio en la casa era tan profundo que se podía oír el crujir de la madera bajo los pasos del profeta. Elías bajó las escaleras con el niño en brazos. El cuerpo del pequeño era liviano, demasiado liviano, como si la vida se hubiera desvanecido dejándole apenas la sombra. La madre lo observaba abrazándose a sí misma sin lágrimas ya. El llanto se había secado igual que los ríos en la sequía. El profeta no dijo nada, solo la miró. Y en sus ojos, aunque no prometía nada, había esperanza. Subió lentamente al aposento alto. Aquella habitación sencilla, con paredes humildes y una pequeña cama de lino, se convirtió de pronto en un altar. No había incienso, no había músicos, solo un profeta quebrantado y un niño que no respiraba.
Elías colocó al niño sobre su propia cama, se arrodilló, cerró los ojos y por primera vez oró con todo su ser. «Oh, Señor, Dios mío», susurró con la voz quebrada, «tú me enviaste a esta casa. Esta mujer me recibió con generosidad, con fe. Ella creyó en tu palabra cuando nadie más lo hacía. Y ahora, Señor, ahora vas a dejar que el dolor la destruya». Sus palabras no eran quejas, eran súplicas, palabras mojadas de lágrimas, llenas de amor, de clamor. Entonces, Elías hizo algo inesperado. Se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, como quien intenta cubrirlo con su propia vida, como si dijera, si él no vive, ¿de qué sirve que yo siga aquí? Y cada vez repetía con fervor, Señor, Dios mío, te ruego, devuelve el alma de este niño a su cuerpo. La habitación estaba en silencio, no se oía nada, pero en el cielo algo se estaba moviendo, porque aquel clamor no era solo por un niño, era por la promesa, por la fe, por la vida de una madre, por la fidelidad de un Dios que no se olvida de los humildes. Y entonces, de pronto, un suspiro leve, suave, como una brisa. Elías abrió los ojos. El pecho del niño subía y bajaba lentamente. Estaba respirando. El color volvió a sus mejillas. Sus labios temblaron. Sus ojos se entreabrieron. El niño estaba vivo. Elías se quedó inmóvil por un instante. Luego tomó al pequeño en brazos con delicadeza y bajó las escaleras. Había subido con muerte y bajaba con vida. El aposento alto se había convertido en un santuario, no por sus paredes ni por sus muebles, sino por lo que había sucedido allí. La vida había vuelto donde solo quedaba muerte. Todo comenzó con una oración. No una oración adornada con palabras elegantes. No un discurso de sabiduría humana. Fue un clamor nacido del dolor, impulsado por la fe, cargado de urgencia. Una súplica que rasgó el cielo. Elías no se apoyó en su fuerza, no pensó en su título de profeta, no intentó manipular a Dios. Solo abrió su corazón y se arrodilló como un hijo que ruega a su padre. Señor, Dios mío, había dicho con el alma desnuda, devuelve el alma del niño a su cuerpo. No era una exigencia, era un ruego. Elías sabía que no tenía poder por sí mismo. Solo Dios podía hacer lo imposible. Y su oración no fue solo por el niño, fue también por la madre, por la promesa, por la honra del nombre del Señor. Cada palabra, cada lágrima, cada suspiro subió como incienso al cielo. Y Dios, que no es indiferente al clamor sincero, respondió, porque cuando un corazón clama desde la verdad, desde la humildad, desde la fe, el cielo se inclina. El niño volvió a respirar. El milagro no fue ruidoso. No hubo truenos ni rayos, ni temblores, solo el suave sonido de la vida regresando. Y Elías entendió a lo profundo de su ser, que Dios no es sordo al dolor, que no hay oración pequeña si viene de un corazón sincero, que no hay distancia entre el cielo y la tierra cuando hay fe. Con el niño en brazos, Elías descendió. Sus pasos eran firmes, pero su alma estaba temblando de emoción. Al llegar al primer piso, encontró a la madre de pie esperando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Elías la miró, se inclinó suavemente y le dijo, «Mira, tu hijo vive». En ese instante el dolor se disolvió como humo, el miedo se desvaneció, la culpa se fue y solo quedó lo más grande, la certeza de que Dios es real y está cerca. La puerta del aposento se abrió lentamente. La luz del sol entró como un río dorado en la casa silenciosa y en medio de ella bajaba Elías. Con el niño en sus brazos, la madre, inmóvil apenas respiraba. No sabía qué esperar. Su corazón latía tan fuerte que parecía un tambor. Su alma estaba suspendida en un hilo delgado entre la esperanza y el temor. Y entonces Elías habló, no gritó, no dramatizó, solo dijo, «Mira, tu hijo vive». Fue como si el tiempo se detuviera. La madre corrió hacia ellos, cayó de rodillas, sus manos tocaron el rostro del niño y sintió su calor. Escuchó su respiración. Sus ojos estaban abiertos. Su corazón latía. mi hijo está vivo», gritó. Y esta vez el llanto no era de dolor, era de alegría. Lo abrazó con fuerza, lo besó 1000 veces, rió y lloró al mismo tiempo. «Gracias, Señor. Gracias». Elías observaba en silencio con el rostro sereno. Sabía que no había sido su poder.
Él solo había orado y Dios había respondido. El profeta había sido solo el canal por el cual el cielo tocó la tierra. La casa, antes silenciosa, ahora vibraba con gratitud. La presencia de Dios era tan real que parecía llenar cada rincón, cada grieta en las paredes, cada suspiro en el aire. Y no solo se trataba de que el niño volviera a la vida, se trataba de algo más profundo. La fe de esa mujer antes nacida de la necesidad ahora era una fe viva, firme, inquebrantable, una fe que había pasado por el fuego y había salido más fuerte. Durante toda la sequía, ese hogar había visto provisión diaria, harina que no escaseaba, aceite que no se agotaba. Pero ahora habían presenciado algo que muy pocos en la historia podían contar. Una resurrección. El Dios que había enviado al profeta, el Dios que había sostenido la vida en medio de la muerte, también era el Dios que podía devolver lo que se creía perdido para siempre. Y en medio de la sequía, en una tierra extranjera, en la casa de una viuda olvidada, la vida triunfó. La viuda de Sarepta se quedó en silencio por unos segundos, mirando a su hijo dormido en sus brazos. Ya no era el mismo niño que había caído enfermo, era un niño que había tocado la muerte y había vuelto por la mano de Dios. Elías la observaba desde un rincón tranquilo con la mirada baja. No buscaba reconocimiento, no buscaba gloria, solo había hecho lo que sabía hacer, orar, creer y obedecer. La mujer levantó la vista y se acercó al profeta. Sus ojos, antes llenos de miedo y duda, ahora brillaban con una luz nueva, una certeza, una convicción. Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Esa fue su declaración. No un susurro, no una emoción pasajera. Era el testimonio de alguien que había visto el milagro con sus propios ojos, que había experimentado la fidelidad de Dios no solo en la provisión, sino en la restauración de la vida. La sequía seguía allá afuera. El cielo aún no había abierto sus compuertas, pero dentro de esa casa ya no había desespero, había confianza, porque cuando uno ha probado la mano de Dios, ya no hay vuelta atrás. Esa viuda, una mujer sin nombre en una ciudad pagana, sin linaje ni fama, fue la elegida para ser parte de una de las historias más poderosas de toda la Biblia. Porque Dios no mira posición social, Dios no mira pasado, Dios mira el corazón y donde hay fe, aunque sea pequeña como una semilla, Él hace lo imposible.